Les saludamos un día más, oyentes de Radio Sefarad, aquí en este informativo comentado por Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos con los titulares de hoy. Tras desviarse de la ruta aprobada, diplomáticos extranjeros que visitaban Jenin recibieron disparos de advertencia, pero el ejército israelí finalmente se disculpó. La BBC se ve obligada a declarar que la afirmación de un funcionario de la ONU de que 14.000 bebés de Gaza podrían morir en 48 horas era falsa. Israel ataca más de 115 objetivos terroristas en la Franja de Gaza y mata a terroristas de Hamás que atacaron el 7 de octubre de 2023. La inteligencia estadounidense sugiere que Israel prepara un ataque contra las instalaciones nucleares de Irán. Alemania detiene a un grupo de menores sospechosos de formar un grupo terrorista de extrema derecha. Estos son los temas del día aquí en el informativo de Radio Sefarad. Comenzamos hablando de un grupo de diplomáticos de casi 2 docenas de países que fueron vistos huyendo en busca de refugio durante un viaje a la ciudad cisjordana de Jenin el miércoles, mientras las tropas israelíes disparaban al aire para advertirles que se alejaran. No se reportaron heridos en el enfrentamiento en el que estuvieron involucrados diplomáticos del Reino Unido, Canadá, Francia, China, Rusia y la Unión Europea, entre otros. El ejército israelí se disculpó por el incidente, que probablemente deteriorará aún más las relaciones entre Jerusalén y sectores de la comunidad internacional en medio de crecientes críticas globales al manejo de la guerra en Gaza por parte de Israel y su trato a los palestinos. Las primeras conclusiones de la investigación afirman que la delegación se había desviado de la ruta aprobada. Se espera que oficiales militares mantengan conversaciones aclaratorias con representantes de los países involucrados. El grupo, que también incluía representantes de Jordania, Egipto, Marruecos, España, India y otros países, había estado de gira por la ciudad del norte de Cisjordania, foco de varias importantes operaciones antiterroristas israelíes en los últimos años. En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina condenó el incidente como atroz crimen cometido por las fuerzas de ocupación israelíes que atacaron deliberadamente con fuego real a una delegación diplomática acreditada ante el Estado de Palestina durante una visita de campo a la gobernación de Jenin. Si bien el ejército israelí afirmó que las tropas dispararon al aire como advertencia. El incidente tiene lugar días después de que el Reino Unido, Francia y Canadá emitieran el lunes una declaración conjunta enérgica calificando de totalmente inadecuada la cantidad de ayuda permitida para entrar en Gaza y amenazando con acciones concretas contra Israel, incluidas sanciones por sus actividades en Gaza y Cisjordania ocupada. El martes, el Reino Unido suspendió las negociaciones de libre comercio con Israel debido a la intensificación de sus ataques contra Gaza y emitió una nueva ronda de sanciones contra los colonos de Cisjordania. Por otra parte, la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, dijo que el bloque estaba revisando un pacto de la Unión Europea que rige los lazos comerciales con Israel por su conducta en la guerra de Gaza. Bueno, como ven, la guerra no solamente se desarrolla en los campos de batalla, sino también especialmente en el tema de las noticias, en el tema mediático, porque no solamente esta es una gran noticia contra Israel, sino también la siguiente de la que hablaremos enseguida. Pero en definitiva, estamos hablando de que hay un grupo de diplomáticos de 2 docenas de países que visitan una zona problemática que está dentro de la zona administrada por la autoridad palestina, no por Israel, la zona de Jenin, pero donde Israel realiza operaciones antiterroristas desde hace años porque han entrado en la zona muchísimas armas procedentes de Irán a través de la frontera con Jordania. De esto hemos venido hablando no solamente en este año y medio de la guerra, sino desde mucho antes. Operativos que son prácticamente cada semana, sino cotidianos por la cantidad de armamento que ha entrado en la zona. Bueno, todo correcto, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando la caravana de los funcionarios se desvía de su carrera?
por donde debían pasar. Evidentemente los choferes que llevaban los coches no eran europeos que tenían que buscar en algún mapa cómo llegar, sino que los llevaban gente de la propia autoridad palestina, que conoce muy bien la zona porque son ellos los que están al frente del control y la administración de la zona de Jenin. Pero en vez de llevarlo por donde se había pactado, en una zona que es peligrosa, lo llevan por otra zona. Ahora, esto alguien puede decir, no, es un error, que esto, que lo otro. Para mí está clarísimo que la autoridad palestina quiere sacar tajada de la situación que está pasando ahora entre Israel en la Franja de Gaza y dice, bueno, a ver si Gaza va a acaparar todos los titulares, vamos a montar un circo en Cisjordania. ¿Cómo se monta un circo sin que los miembros de la propia autoridad palestina se vean afectados? Pues diciendo, bueno, vamos a llevar a extranjeros y como son gente de muy alto nivel, en vez de llevarlos por donde nos ha indicado el ejército que es más seguro para llegar a la ciudad de Jenin, vamos a ir a nuestra bola, pasando por delante de los cuarteles que Israel tiene controlando el acceso a la ciudad. Y claro, en esos cuarteles no se había informado de que venía una caravana de coches para entrar en la ciudad, que no se iban a detener en los controles. Y bueno, una vez que se acercaron, los soldados no tenían ninguna otra información y lo que hicieron fue disparar al aire. ¿Qué hicieron los choferes? Pues evidentemente no iban a seguir avanzando, sino que pararon los coches y les dijeron a los representantes de todos estos países que salgan corriendo porque los israelíes los iban a matar. Entonces, estas personas que no tienen ni idea de lo que está pasando, pues salen corriendo y cunde el pánico. Pero los israelíes ven que estas personas salen corriendo, que no son terroristas y bueno, en algún momento pues dejan de disparar y que no en ningún momento estaban disparando sobre las personas. Créanme que desde la distancia a la que estaban, cualquier soldado israelí podía haber herido o matado o hubieran podido ordenar el lanzamiento de algo más que balas desde un rifle y que se hicieron tiros al aire. Bueno, el tema es que se montó un circo mediático por el cual en todas las televisiones del mundo sale Israel, ataca a los representantes de 24 países, a los ingleses, canadienses, franceses, chinos, rusos, la Unión Europea, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque, bueno, pues circo mediático. Esto es lo que hay. Pues, a pesar de eso, pues Israel enseguida mandó allí a una serie de altísimos oficiales que tuvieron que disculparse por el supuesto error que tampoco ellos habían cometido, sino los choferes. Y como digo, a mí personalmente me cuesta muchísimo, es decir, me resulta imposible creer que los que estaban llevando a esta gente a visitar Jenin no supieran por dónde habían trazado las autoridades el camino para ingresar en la ciudad. No, hicieron lo que pudieron para provocar un incidente y lo lograron porque en las televisiones de todo el mundo se habla de eso y de la próxima noticia. Después de que un alto funcionario de la ONU dijera ayer a la BBC que unos 14.000 bebés en Gaza podrían morir en las próximas 48 horas si la ayuda no les llegaba a tiempo, la emisora británica BBC aclaró que esa afirmación era falsa y se basaba en una interpretación incorrecta de un informe emitido por la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases de la ONU. La falsa noticia fue pronunciada por Tom Fletcher, subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios y ampliamente difundida en medios de comunicación internacionales, y fue citada repetidamente por legisladores del Reino Unido durante un debate en la Cámara de los Comunes el martes. Sin embargo, la BBC ahora dice que después de pedir una aclaración a la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios,
Resulta que las observaciones se basaban en un informe del citado organismo que advertía que se esperaba que ocurrieran 14.100 casos graves de desnutrición aguda entre abril de 2025 y marzo de 2026 entre niños de entre 6 meses y 5 años. Esto significa, primero, que según el informe, no todos los 14.000 niños son bebés. No se espera que todos ellos mueran y, lo más notable, se prevé que esto suceda en el transcurso de un año completo, no de 48 horas, si no se permite la entrada de ayuda a Gaza. Un ex portavoz del gobierno israelí exige la inmediata renuncia del funcionario por causar pánico mediático mundial con algo totalmente inventado, al que califica de completo imbécil o malintencionado, en cualquier caso, al servicio de los objetivos bélicos de Hamás. Sí, este es el segundo escándalo del que hablo, que es todavía peor porque yo he estado en las últimas horas viendo los telediarios de España y estaba realmente asombrado. Digo, a ver, ¿cómo puede ser de que si bien los periodistas de muchas cadenas informan desde hace tiempo de que van a morir niños de hambre en Gaza, de la gente que pasa hambre en Gaza, la verdad es que todavía no hay casos reportados casi de gente que muere por inanición, ni niños, ni nadie. Es decir, los casos que se han dado han sido de niños que tenían enfermedades, es decir, que tenían patologías y que han muerto, pero no por inanición, no por falta de alimentos. Y bueno, el tema es que esto se ha hecho tan grande que este señor Tom Fletcher, pues resulta que dice que esto va a pasar en 48 horas. Es decir, ¿a qué escuela primaria fue este señor Fletcher para decir de que 14.000 bebés, o sea, cómo se hace el cálculo para una situación en la cual 14.000 bebés van a morir en 48 horas, a menos que sea un acto organizado por los terroristas que van a matar despiadadamente a 14.000 bebés? Esto no tenía ni pies ni cabezas, pero no es que me parezca raro a mí, me parece que es de sentido común que una noticia así es totalmente falsa, pero nadie la puso en duda, excepto las propias Naciones Unidas que dijeron, oiga, espérese, señor Fletcher, usted es el subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios y no sabe que en este informe se hablaba de una cosa totalmente distinta. Estábamos hablando de que si no se corrige la situación, en un año podrían morir todas estas personas o enfermar de carencia alimentaria, pero de niños que van de 6 meses a 5 años. O sea, hay que desmontar todo este entramado para llegar a una situación que es una advertencia de la falta de alimentación en esta zona. Pero que yo no soy un experto en el tema, pero me imagino que si estas mismas coordenadas de niños entre 6 meses y 5 años, desde abril del 2025 hasta marzo del 2026, o sea que es una previsión, la hacemos extensiva a otros lugares del mundo, por ejemplo, muchos países de África, pues seguramente las cifras serán muy similares o incluso superiores. Y esto no se publica y esto no le importa al señor Tom Fletcher, porque el señor Tom Fletcher está cumpliendo con una cuestión ideológica que es convencer al mundo de que Israel es un genocida. Y esto es lo que están logrando también con la noticia anterior de que atacan incluso a los representantes que van a cubrir y informar sobre lo que pasa en Cisjordania, en Jenin, y ahora también lo que pasa en la Franja de Gaza. Ya ayer comentábamos de que cuando entraron los primeros los primeros 9 camiones con ayuda humanitaria, dijeron que, bueno, es como si en ese momento empezara el hambre en la Franja de Gaza. Es decir, cuando empieza la ayuda humanitaria es cuando peor está la cosa. Es algo muy raro. Y después, cuando se habla de que al día siguiente van a ser 93 camiones, pues entonces en los medios de comunicación españoles, entre otros, pues lo que se dice es que 100 camiones, 93 camiones, con eso la gente se va a morir. Pues la gente ha estado 2 meses viviendo de todo lo que han tenido
acumulado en los almacenes de Hamás y siguen teniendo acumulado en los almacenes de Hamás. Y si lo reparten de determinada manera para que aparezcan más víctimas de que lo pasan mal, pues mejor para Hamás. Esa es la técnica que siempre ha utilizado Hamás y con la cual ha conquistado al mundo occidental, por lo menos a los medios de comunicación, que siguen fielmente lo que ellos dicen. Ellos dicen: hay 53.500 o 600 muertos hasta ahora, y la gente lo publica. ¿Por qué? Porque lo dice Hamás. No hay ninguna estadística real, ninguna certeza, no hay ningún dato que pueda ser corroborado, y jamás puede decir hoy 53.000 y mañana 800.000. No lo va a decir porque entonces la gente va a decir: uy, qué raro, ¿no? Es algo parecido a lo que le pasó a este Tom Fletcher, que la gente va a decir: pero ¿cómo 14.000 en 2 días? ¿Cómo se puede saber qué sistema estadístico puede establecer de que si hasta ahora no se han muerto prácticamente niños por pasar hambre, de aquí a 2 días se van a morir 14.000 y no 2 millones? O sea, ¿cuál es la lógica que acepta los medios de comunicación, los periodistas? Y yo voy a hablar especialmente de España, porque me imagino que esto será algo que suceda también en otros países. Pero cualquier cosa que aparece con las siglas de la ONU, la gente dice: es la ONU. Pues si es una persona que lo hace desde una posición de poder, como el secretario, ¿cómo era subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, y difunde noticias falsas que van a repercutir en la opinión general, pues esto se acepta sin más. Igual que se acepta sin más tantísimas cosas que están pasando y hoy en día, pues evidentemente, aunque Israel todavía está sufriendo por las incidencias de la guerra, pues la guerra que sí tiene perdida desde hace mucho es la de la comunicación. Allí triunfan los mentirosos, los interesados, los que cobran por eso o que de alguna manera también son resarcidos. Porque hoy mismo he visto también, hablando por la televisión sobre esta situación, a la representante española de una organización, UNRWA, que tienen todavía el tupé de seguir apareciendo y hablar de la situación que se vive en la Franja de Gaza, cuando ellos han alentado a través de sus políticas durante más de 70 años la creación y el fortalecimiento del terrorismo que gobierna en la Franja de Gaza. Han estado detrás de muchas de las acciones de Hamás a nivel educativo, a nivel de distribución de la ayuda, a nivel de la distribución de los alimentos, y por eso ni Israel ni muchos países confían ya en esa institución y lo que están haciendo es buscar métodos alternativos para que la entrada de ayuda humanitaria no sea una entrada de ayuda a Hamás. Y aquí se sigue hablando y se sigue entrevistando a los responsables de esos grupos que son de alguna manera socios en la mentira sobre lo que está pasando en la Franja de Gaza y cuál ha sido el papel de Naciones Unidas durante todos estos años. En las últimas 24 horas, la Fuerza Aérea Israelí atacó más de 115 objetivos en la Franja de Gaza, incluidos lanzaderas de misiles, edificios militares, túneles, escuadrones terroristas y otras infraestructuras. También consiguieron en las últimas 24 horas matar a terroristas de Nukba que participaron en la masacre del 7 de octubre de 2023. Entre ellos, Mohammad Shahin, terrorista que se infiltró en territorio israelí y participó en el ataque del 7 de octubre. Al mismo tiempo, las fuerzas navales, en colaboración con tropas terrestres, llevaron a cabo ataques contra objetivos terroristas en el norte de Gaza. Además, las fuerzas de defensa de Israel llevaron a cabo un ataque aéreo el miércoles en la zona de Tiro, en el sur del Líbano, matando a Hassin Nazi Baraj, un experto en fabricación de armas que trabajaba en la División de Investigación, Desarrollo y Producción de Hezbollah, que ha supervisado numerosos proyectos armamentísticos, incluyendo la producción de misiles guiados de precisión.
Su muerte busca obstaculizar los esfuerzos de Hezbollah por recuperarse. Las actividades de Baraj violaron el acuerdo vigente entre Israel y el Líbano. Bueno, mientras, como decimos, pues la guerra continúa. Y la guerra seguramente continuará mientras se den dos condiciones: que Hamás siga gobernando y haciendo lo que quiere en la Franja de Gaza, y segundo, que el mundo permita, o algunos de los países del mundo permitan, que Israel siga actuando, porque hasta ahora pues hay muchas presiones y cada vez más y de más países, incluidos países que se consideraban cercanos o aliados con Israel, como los mencionados antes de Francia, Canadá, etcétera, el Reino Unido, por ejemplo, y que ahora pues incluso se llega a dudar del apoyo real que pueda llegar a tener Israel con Donald Trump al frente de Estados Unidos en esta cadencia. Nueva información de inteligencia obtenida por Estados Unidos sugiere que Israel se está preparando para atacar instalaciones nucleares iraníes. Según la cadena CNN, hay un profundo desacuerdo dentro del gobierno de Estados Unidos sobre la probabilidad de que Israel finalmente actúe, ya que cualquier ataque israelí contra Irán constituiría una ruptura con el presidente Donald Trump. Según los expertos, si Israel ataca o no y cómo lo haría probablemente dependerá de la opinión de Jerusalén sobre las negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán, especialmente si se trata de un acuerdo negociado por Trump entre Estados Unidos e Irán que no elimine todo el uranio iraní. Otros medios, sin embargo, advierten que podría tratarse simplemente de que Israel esté tratando de presionar a Irán para que abandone principios clave de su programa nuclear al señalar las consecuencias si no lo hace, lo que subraya las complejidades siempre cambiantes que está abordando la Casa Blanca. Bueno, ojalá que se trate de este segundo supuesto, es decir, de que es una amenaza y que esto lleve a que Irán se replantee y baje sus exigencias en un tratado de desarrollo nuclear que no utilice el enriquecimiento de uranio, que para lo único que sirve no es para generar energía, sino para construir bombas atómicas. Y bueno, sobre esto ellos están muy centrados y la verdad que las idas y venidas de ideas del presidente estadounidense están desconcertando a todo el mundo, no solamente a Israel, y tampoco uno sabe muy bien a qué atenerse, y esperemos que esto no provoque un enfrentamiento entre Israel y Estados Unidos, cuyo presidente pues lo único que le interesa parece es pues que no se produzca ningún inconveniente para generar dinero para Estados Unidos, aunque por ello se ponga en peligro la propia existencia del Estado de Israel. Hasta ahora parecía que esto era imposible, pero últimamente hay muchos bandazos en las noticias que nos llegan de la conducta del presidente Trump, no solamente en muchos otros terrenos como el económico, sino también en su principio de cercanía y lealtad al Estado de Israel. Las autoridades alemanas arrestaron el miércoles a 5 adolescentes sospechosos de formar un grupo terrorista de extrema derecha y dijeron que los cargos incluían intento de asesinato e incendio provocado grave. Los arrestados, junto a otros 3 arrestos similares anteriores, siguen a los ataques incendiarios en un centro comunitario en el estado oriental de Brandenburgo en octubre y en un refugio para inmigrantes en Sajonia en enero. Los fiscales federales dijeron que los sospechosos eran menores que formaron un grupo que se autodenominaba la última ola de defensa para proteger a la nación alemana. Bueno, como dice el adagio, éramos pocos y parió la abuela, ¿no? Es decir, a todo el desastre que asola al mundo, pues también la extrema derecha violenta en algunos sitios se está recuperando. Y justamente donde más duele, o por lo menos donde más se dice que está pasando,
es en sitios como en Alemania, porque evidentemente el resurgir de la extrema derecha es preocupante no solamente en Alemania, también en otros países. Pero a veces la extrema derecha se califica de otra manera. Se la califica como una reivindicación social de algún sector cuando no tiene tintes nacionalistas. Pero la extrema derecha se define por ser violenta. Este es el principal argumento que permite preocuparnos porque este grupo esté denunciado en Alemania y hayan puesto en acción o al menos trazado planes para nuevos ataques y encima de todo, pues como son menores, pues entrarán por una puerta y saldrán por la otra. Aquí nos despedimos, volveremos mañana con más noticias en el informativo de Radio Sefarad.